Vamos a continuar con nuestro estudio de las ofensas. Vamos a la clase número 6. Hoy estaremos tocando el perdón en las ofensas, primera parte. El perdón en las ofensas, primera parte. Ya hemos nosotros a lo largo de estas clases analizado lo que es la ofensa. De hecho, sustrajimos desde sus etimologías originales bíblicas lo que significa la ofensa. Ya hemos entonces descrito, entendemos hasta estas alturas lo que es una ofensa. Ya vimos nosotros entonces el escenario de la ofensa en tratándose de hermanos creyentes, hermanos cristianos entre ellos, cuando se producen las ofensas en las relaciones entre ellos. Ya vimos entonces que necesariamente tenemos a un hermano ofensor, quien inicia esa agresión, quien es quien peca contra el hermano, que lo hemos entendido como el hermano ofendido. Y también hemos nosotros transitado por Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, y hemos analizado la forma bíblica en cómo se van a tratar las ofensas, la forma bíblica en cómo el Señor Jesucristo instituye, da la dirección, da la pauta de cómo se deben de resolver las ofensas entre los hermanos, entre los cristianos. Y sin duda alguna, bueno, la esencia que tenemos detrás de Mateo 18, 15 al 20, sin duda alguna, pues estamos hablando precisamente del perdón. Si se va a resolver la ofensa del hermano ofensor para con el hermano ofendido, bueno, esto va a desvanecerse. Esta ofensa terminará precisamente con esta acción que vamos nosotros a entender como el perdón, ¿sí? Ahora, el perdón, inicialmente quiero señalar que el perdón no tiene una definición bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que no vas a encontrar ni un solo capítulo, ni un solo versículo de la Biblia que te dé una definición directa, clara de lo que es el perdón. No habrá ningún texto en la Biblia que te dirá, el perdón es esto, perdonar es esto, aquello. No lo encontrarás, no lo encontraremos, ¿sí? Sin embargo, aun cuando el perdón no tiene una definición bíblica, lo que sí tiene a lo largo de las páginas de la Biblia es que tiene una descripción. Y entonces, en ese sentido, señalamos, el perdón no tiene una definición bíblica, el perdón tiene una descripción bíblica. Es decir, a lo largo del contenido de las palabras en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, podemos encontrar pasajes, versículos que nos describen lo que es el perdón, que nos describen cómo opera, cómo se desarrolla el perdón. Vamos a tomar un ejemplo, Salmo 103, versículo 8 al versículo 12. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y quiero tomar de estos versículos algunas descripciones del perdón. Por ejemplo, tenemos en el versículo 9, no contenderá ni guardará el enojo. Versículo 10, ni ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuando hay perdón o el perdón se puede desarrollar a la manera de no contender para siempre. Hermano, yo te he perdonado, ya no hay contienda entre nosotros. No voy a guardar el enojo. Se acabó el enojo, la mala relación que yo tenía contigo. No voy a pagarte conforme a lo que me hiciste. No te voy a tratar como tú me trataste. Y ahí tenemos, por ejemplo, una descripción de lo que es el perdón. Entonces, en este sentido, el perdón no tiene una definición bíblica, tiene una descripción bíblica. Ahora, a lo largo de toda la Biblia, cuando se habla del perdón de Dios a la humanidad, cuando se habla del perdón de un hombre a otro hombre, desde el Antiguo Testamento a lo largo, incluso hasta el Nuevo Testamento, vemos que cuando se habla
de el perdón siempre se aplica en el ámbito de pecado. Siempre se aplica en el ámbito de la transgresión, de la ofensa, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, entonces, a partir de el pecado, a partir de ese daño, de esa ofensa, esa transgresión, es que nosotros vemos a lo largo de la Biblia que se está hablando del perdón. Ahora, en ese sentido, el verdadero perdón se encuentra cuando se admite el pecado. Una verdad espiritual, una verdad bíblica, el verdadero perdón se encuentra cuando se admite el pecado. En este sentido, ¿cómo es que el verdadero perdón se encuentra cuando se admite el pecado? Precisamente porque existe la acción que vamos a entender nosotros a conocer como la acción de la confesión. El momento en el que el hermano que ha ofendido, el momento en el que el hermano que ha cometido pecado contra otro hermano, en el momento en que ese hermano ofensor reconoce, admite su pecado, su falta, su ofensa para contra su hermano contra el cual él ha pecado. Y él reconoce y dice, oh, perdóname por el daño que te hice, perdóname porque lo que yo hice sé que estuvo mal, sé que te causó un daño a ti, etcétera. Entonces reconoce el pecado enteramente en sus dimensiones, llama pecado lo que realmente es pecado, es decir, él abre su corazón y lo reconoce netamente. Mira, no tengo manera de justificarme, yo pequé contra ti, hablé mal de ti, te juzgué mal, te difamé, te dañé, etcétera, lo reconoce tal cual. Sin embargo, cuando el hermano ofensor comienza con una actitud o comienza con razonamientos de decir, mira, no fue para tanto, pero te pido perdón. Mira, fue un simple error lo que cometí para contigo, pero te pido perdón. Mira, es que tú lo interpretas todo como grave. No, 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 no. Tu forma de percibir las cosas es tan exagerada que sí, sí, yo pequé contra ti, pero no a la dimensión que tú estás diciendo. Cuando se tiene una actitud de esta naturaleza, entonces, recordemos, el verdadero perdón se encuentra cuando se admite el pecado. Si no se está admitiendo el pecado, esta actitud de no fue para tanto, de fue un simple error, de tú interpretas todas las cosas siempre como cosas graves, etcétera, o incluso no sé si usted ha tenido la amarga experiencia de escuchar hermanos que cuando ellos supuestamente están ofreciendo una disculpa o pidiendo perdón por algo malo que hicieron, ellos dicen, bueno, si es que acaso yo te ofendí, perdóname, si es que acaso hice algo indebido, perdóname. Eso es un obstáculo. Eso es cerrar las puertas al verdadero perdón, porque el verdadero perdón se encontrará cuando se admite el pecado, ¿sí? Ahora, Dios y pecado, en esta relación de Dios y pecado, bueno, tenemos una gran afirmación que como creyentes nosotros reconocemos, conocemos, y es que Dios perdona el pecado. Pero mucha atención, el hecho de que Dios perdone el pecado tiene realmente muchas implicaciones. Debemos de entender algunos aspectos teológicos en esta verdad de que Dios perdona el pecado, porque sería un error de nuestra parte sencillamente decir, oh, bueno, Dios perdona el pecado y entonces esto se convertiría en una licencia para pecar. A cabo Dios perdona el pecado y se viven sin consecuencias y Dios incluso hasta puede borrar las consecuencias, etcétera, y todo ello, lo cual no es lo que la Biblia está señalando. Sí, por un lado Dios perdona el pecado, pero por otro lado el pecado siempre, siempre, siempre produce muerte. ¿Qué quiero decir con esta verdad que se encuentra en Romanos capítulo 3, que el pecado produce muerte? Quiero decir que el pecado debe castigarse. El pecado siempre debe castigarse. Y surge entonces esta pregunta, bueno, ¿cómo es que Dios perdona el pecado? Si Dios perdona el pecado, pero por otro lado el pecado
por la naturaleza que tiene, produce muerte, y el pecado por la naturaleza que tiene debe de castigarse siempre, ¿cómo es que entonces Dios puede perdonar el pecado? Y nosotros vemos desde el Antiguo Testamento que el sistema sacrificial se implementa precisamente por instrucción del Señor, y vemos a lo largo del Antiguo Testamento que Dios permite animal a cambio del pecador. Es decir, el hombre pecaba y el Señor instituye, dice, bueno, cuando alguien peque, entonces va a traer a un animalito, y ese animalito será sacrificado, y ahí tenemos esa sustitución, ese inicio del sistema sacrificial desde el Antiguo Testamento. Levítico 5:15, por ejemplo, dice, cuando una persona cometa alguna falta, traerá por su culpa al Señor un carnero sin defecto de los rebaños. Y entonces, de manera inicial, desde el Antiguo Testamento, tenemos que la forma de tratar, la forma de cómo Dios perdonaría el pecado, los pecados de los hombres, sería: primeramente se instituye este sistema sacrificial, esta sustitución, no el pecador, sino un animal inocente, y a lo largo de todo el sistema sacrificial nos vamos a través de los años. Después llegamos a Hebreos 9:22, donde el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver que la sangre de los animales realmente no pagaba por el pecado. Si bien el sistema sacrificial es instituido por Dios mismo y era para efectos de resolver el problema del pecado, sin embargo, en Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado, es decir, que no se lograba el pago por el pecado a través del sistema sacrificial. Después nosotros vemos también en el libro de Hebreos que el autor, nuevamente inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver que entonces ese sistema sacrificial existía por una razón, porque el razonamiento podría ser: bueno, si el sistema sacrificial realmente no resolvía el dilema del pecado, ¿para qué el Señor instituye este sistema sacrificial? Y vemos Hebreos capítulo 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces nos deja ver Hebreos 10:1-4 que el sistema sacrificial instituido por Dios en relación al pecado, pero que no resolvía el problema del pecado, existía porque era una sombra de lo que vendría. Es decir, el sacrificio de los animales estaba apuntando a algo. Era un tipo, al antitipo, que después tenemos en el Nuevo Testamento y que se cumple plenamente en Jesucristo. Entonces, es la razón por la que existe este sistema sacrificial en relación al pecado, pero que no resolvía plenamente el problema del pecado, porque no era en sí la meta, por decirlo, sino que estaba apuntando, se estaba dirigiendo hacia algo. Después, el mismo autor en Hebreos 10, 16 y 17 y 18 nos deja ver que entonces en ese pacto de obras, en ese pacto de la ley, etcétera, dice: habrá un nuevo pacto más adelante, yo haré, dice el Señor, un pacto con ellos, y dice: este es el pacto que haré con ellos. Ahora, no quiero tomarme mucho tiempo, solamente quiero establecer esta base, esta verdad de que Dios, la forma en cómo se relaciona con el hombre ha sido a través de pactos. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nosotros vemos que el Señor ha establecido diversos pactos, y es a través del pacto, a través de un pacto, que Dios
se relaciona con las personas. Entonces, este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Bueno, en la ley, ellos están desobedeciendo la ley, está el sistema sacrificial no resuelve plenamente el problema del pecado, y entonces Hebreos 10:16 dice el Señor, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Se terminaría entonces el sistema sacrificial, ya no habría necesidad del sistema sacrificial, porque hacia donde apuntaba el sistema sacrificial se estaría ya plenamente cumpliendo el nuevo pacto que el Señor quiere establecer. Y ese nuevo pacto, escuchen con mucha atención, ese nuevo pacto incluye, de acuerdo a Hebreos 10, 16 y 17, dos aspectos fundamentales, dos aspectos importantes. Número uno, que aquellos que entren en ese nuevo pacto, las leyes de Dios estarían escritas por Dios mismo en sus corazones, en sus mentes, ley de Dios. Y número dos, el perdón por los pecados, y que Dios dice, no me acordaré de sus pecados, de sus transgresiones. Entonces vendría perdón de Dios y la ley de Dios a aquellos que estén dentro de ese nuevo pacto. Ahora, Mateo 26:28 dijo el Señor Jesucristo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, en base a este nuevo pacto, contestamos la pregunta, ¿cómo Dios perdona el pecado? Dios perdona el pecado a través precisamente del sacrificio de Cristo, que es este nuevo pacto. El Señor Jesucristo dijo, mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Entonces, en este sentido, cuando alguien es perdonado por Dios, escuchen con atención, cuando alguien es perdonado por Dios, entonces en ese momento, Hebreos capítulo 10, versículo 16, 17 y 18, él está dentro del nuevo pacto que Dios hace para con él. Recuerde, a través de los pactos Dios se relaciona con las personas. Para que Dios se pueda relacionar con las personas, debe mediar un pacto. Y para que la persona sea perdonada, para que el pecador sea perdonado, está mediando este nuevo pacto que se funda, que se basa en la sangre, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien es perdonado por Dios, ingresa a este nuevo pacto, se encuentra en un nuevo pacto. Él confiesa su pecado y él reconoce el señorío de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque él necesita confesar su pecado. Ahora, este necesita confesar su pecado, este necesita reconocer el señorío de Cristo. Escuchen con atención, con mucha atención. Con esto no estoy diciendo que es la confesión como un acto humano o el reconocimiento del señorío de Cristo como un acto humano lo que logra la salvación. No, la salvación se logra en el nuevo pacto a través de la obra redentora de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo. Pero recuerden, en este nuevo pacto tenemos perdón de Dios y tenemos las leyes de Dios escritas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Si tenemos las leyes de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, esto nos está hablando de un señorío, del Dios que es soberano, del Rey que es sobre todos los reyes, del Rey que es sobre todas las cosas. Y esto entonces nos está implicando necesariamente que entonces el pecador confiesa su pecado, es decir, reconoce la magnitud de su maldad, reconoce su pecado tal cual es, y si él reconoce su pecado, él entonces está reconociendo que hay un Dios ante el cual o contra quien él ha pecado. Él reconoce el señorío de Cristo, es decir, además de reconocer, Señor, mi maldad, mi pecado, reconozco que tú eres Señor, que tú eres soberano, que tú eres el dueño de todo, que tú eres el dueño de mi vida, etcétera, porque este nuevo pacto
Entonces está consagrando perdón de Dios y las leyes de Dios escritas en el corazón del creyente. Ahora, mucha atención con esto. Muchos creyentes, yo he escuchado que muchos creyentes dicen ya no estamos bajo la ley y se desarrolla un conflicto impresionante en estas manifestaciones de decir ya no estamos bajo la ley, etcétera. Y quiero hacer un señalamiento. Yo he notado que hay mucha discusión, por ejemplo, en el tema del diezmo. Hay muchos que dicen, no, no se debe de diezmar porque eso es para los judíos, para las leyes judías nada más, era para ellos, era en el tiempo de la ley, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, etcétera. Pero aquí nosotros debemos de entender, de comprender, y nosotros no podemos negar que este nuevo pacto que el Señor decide hacer y que de acuerdo a Hebreos 10, 16 al 17 y 18 que ya les he leído, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ese pacto que se está basando en la sangre de Cristo, no podemos negar que contiene el perdón de pecados al pecador y que contiene las leyes de Dios escritas en la mente y en el corazón de Dios. Esto significa que el cristiano erróneamente ha interpretado que cuando él viene a Cristo, él se ha librado de la ley de Dios. Y que cuando él viene a Cristo, entonces la ley de Dios viene a ser algo malo para él, tan malo que es librado de la ley de Dios. Es una apreciación totalmente incorrecta. Mucha atención con esto. Las leyes de Dios que están sustentadas en este nuevo pacto, que se consagran a la mente, al corazón, escritas por Dios mismas en aquellos que forman parte de este nuevo pacto, esas leyes de Dios, por supuesto, no son las leyes ceremoniales, porque estas leyes ceremoniales son leyes, de etnia, leyes para la cultura, para los judíos solamente, para ellos estrictamente, ¿sí? No para los gentiles, pero sí las leyes a las que se está refiriendo el nuevo pacto son las leyes morales de Dios. Esas leyes son las que Dios estará escribiendo en el corazón de aquellos que están en el nuevo pacto, de tal forma que entonces, una vez que alguien es perdonado por Dios, ingresa a este nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, él tiene la plenitud del perdón de todos sus pecados, sí, presentes, pasados, futuros, sí, gloria a Dios, qué bueno por ello, pero también tiene las leyes de Dios escritas en su mente y en su corazón. ¿Para qué? Para andar en esas leyes, para obedecer a Dios en esas leyes, de tal forma que esas leyes de Dios que están en el corazón, en la mente, del creyente, esas leyes, él estará caminando sin temor al temor de la ley, entendiéndose el castigo de la ley por no obedecer plenamente la ley, sino que él entiende que sí, estoy bajo el perdón de Dios, pero sigo caminando bajo la dirección que la ley de Dios, que ahora ha sido escrita en mi corazón y en mi mente, me sigue dictando. Esto es muy importante y quiero entonces sí mencionarlo, porque esto desvirtúa entonces el cristiano contemporáneo que normalmente dice, no, bueno, yo llego a Cristo, ya no hay más leyes para mí. No, no, no. Debemos nosotros entender la naturaleza del nuevo pacto. El nuevo pacto incluye las leyes de Dios escritas en tu mente y en tu corazón, ¿sí? Y esto, nuevamente, insisto, las leyes morales de Dios. Está la ley moral de Dios. Con esto, ¿me estoy convirtiendo en un legalista? ¿Estoy diciendo que la ley me salva? No, lo que estoy diciendo es la sangre de Cristo es la que me ha salvado, la que me incluye en este nuevo pacto, y ahora, por amor, en libertad, yo puedo estar obedeciendo esas leyes que Dios ha escrito en mi corazón, ha escrito en mi mente, ¿sí? Entonces, quien ha recibido el perdón de Dios, en este sentido, como ha recibido el gran regalo del perdón de Dios en su vida, y ha recibido la dirección de las leyes morales de Dios en su vida, él entonces puede
y debe perdonar. Nuevamente quiero mencionar esto que acabo de señalar. Quien ha recibido el perdón de Dios puede y debe perdonar. No es opcional. No es si puedes perdonar porque sí puedes perdonar. No es si quieres perdonar porque debes perdonar. Quien ha recibido el perdón de Dios puede y debe perdonar. Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros. Y esto obviamente está en el contexto de la relación de iglesia local, en el contexto de la relación de creyente con otro creyente. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, y si alguien tiene queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, de esa manera también tú perdona a tu hermano. Ahí está. La Biblia está señalando que quien ha recibido el perdón de Dios puede perdonar. De la manera que Cristo te ha perdonado a ti, así debemos nosotros de perdonar a aquellos hermanos que nos han ofendido. Ahora, el que se niega a perdonar no entiende entonces cuánto pecado le fue perdonado. Porque el que se niega a perdonar, entonces, él está suponiendo, él está entendiendo, él está manifestando que el pecado que le ha hecho algún hermano contra él es más profundo que los pecados que él ha cometido. El que se niega a perdonar no entiende cuánto pecado le fue perdonado. Es decir, bíblicamente, tú como cristiano puedes omitir el perdón a aquel que te ha ofendido cuando esa ofensa fue mayor a las ofensas que tú hiciste contra Dios y a todo ese cúmulo de pecados que Dios te perdonó a ti. Si es más grande la ofensa al perdón que tú has recibido de Dios, tienes toda la libertad de decir, no lo voy a perdonar a ese hermano, no lo perdono, si fuese ese el caso, lo cual es es mencionado en un sentido de ironía porque no puede ser así, porque todos hemos sido perdonados totalmente impagables, no había forma nosotros de pagar la deuda que teníamos para con Dios a través de todos nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Entonces, el que se niega a perdonar, pues entonces esa persona, ese creyente, no entiende cuánto pecado le fue perdonado. Y es una actitud de soberbia, una actitud de arrogancia, y lo más triste es que es una actitud de decir, a mí se me ofendió más que incluso al Señor Jesucristo mismo. Hasta esos puntos nosotros estamos llegando. Debemos entonces cuidarnos de este aspecto. Por eso es muy importante que la ofensa la podamos tratar nosotros de acuerdo a Mateo 18, 15 al 20, que nos da todos los parámetros, todos los lineamientos que el Señor está instruyendo, y esto nos deja ver toda esa actividad del ofendido para ir con el ofensor, para ir con el hermano que ha agredido, buscarlo en privado primeramente, si no después buscarlo con testigos y si no decirlo a la iglesia. Pero estos puntos, el punto 1, 2 y 3 hemos visto, tiene que ver con la intención de restaurar al hermano. Tiene que ver con la intención de hacer el papel de un pastor que busca a la oveja perdida, y esto entonces impera el sentido, la necesidad de restaurar al hermano. Y una vez que el hermano sea restaurado, el hermano entonces hará esta confesión, reconocerá su maldad plenamente, y gracias a Dios que se restablece entonces esta relación entre estos hermanos. Y esto es el perdón precisamente. Ahora, en cuanto al perdón, porque a estas alturas sería muy ligero e incluso sería muy peligroso decir, hermano, tú perdona, te ofendieron, perdona y punto, se debe de perdonar. Sí, la Biblia señala que se debe perdonar, pero por eso necesitamos entender, bueno, ¿y qué es el perdón?
Ya hemos entendido, pues el perdón es que Dios a mí me ha incluido en este nuevo pacto, ha establecido sus leyes en mi corazón, en mi mente, me ha perdonado, me ha dado una nueva vida, entonces tengo una nueva dirección, etcétera, me ha perdonado de un pecado tan grande, entonces estoy habilitado, estoy capacitado para poder perdonar y debo perdonar. Ahora, algunas inclinaciones, algunas direcciones en cuanto al perdonar que considero a veces se pueden malinterpretar y que si se malinterpretan pueden resultar más peligrosas que benéficas en la relación ofendido-ofensor, son las siguientes. Algunos señalan que perdonar es olvidar y dicen, se te ofendió, tú perdona y sigue adelante y olvida. Perdonar es olvidar. Otros dicen, bueno, perdono, pero no olvido. Tenemos los dos extremos. Por un lado, algunos asumen que cuando se perdona se debe olvidar plenamente. Mira ya, olvídate de lo que sucedió y adelante. Otros dicen, bueno, sí lo voy a perdonar al hermano, pero no me voy a olvidar de lo que me hizo. Vamos a la Biblia, vamos a tratar de entender y poder desvirtuar, poder desvanecer estas dos manifestaciones que serían totalmente incorrectas si se matizan o si se dirigen en un sentido en el cual la Biblia no lo está presentando. El primer punto que quiero señalar a este respecto es una gran verdad. El perdón no es amnesia santa, nunca lo fue. En todas las descripciones que nosotros tenemos del perdón, la Biblia jamás está señalando o insinuando que cuando se otorga el perdón de un hermano a otro hermano, sucede un milagro y hay una amnesia santa, se olvida completamente lo que sucedió. No, el perdón no es amnesia santa. Y aquí puedo mostrarle algunos ejemplos y algunos ejemplos que en alguna oportunidad yo tuve la oportunidad de conocer algunas familias que vivieron algunas de estas ofensas, algunas de estas agresiones, y créame que es muy difícil que se borre el recuerdo en ellos. Por ejemplo, un adulterio, de hecho hasta el libro de Proverbios dice que ese desvarío, que esa locura jamás será borrada. Un adulterio, aunque sea perdonado por la mujer o por el hombre, un adulterio siempre quedará sin duda alguna en el recuerdo de aquel que fue ofendido. Un homicidio, lesiones, etcétera. Recuerdo hace tiempo que estaba hace años con una familia, estábamos desayunando, comiendo, y de pronto había una fotografía de un joven y le pregunté, ¿y este muchacho quién es? Es nuestro hijo, que ya empieza a hablar de su hijo, y yo hago la pregunta, ¿y dónde está su hijo? Y ellos contestan, es que nuestro hijo fue secuestrado y lo mataron. Entonces, ellos comienzan a hablar de los agresores y ya los hemos perdonado en el nombre del Señor, etcétera, y demás. Entonces, aunque ellos tenían una realidad de que habían perdonado a los secuestradores y a los asesinos de su hijo, obviamente el dolor existía en su memoria, en sus corazones. Entonces, existen ciertamente ofensas que dejan una profunda herida. No podemos nosotros negar eso. Existen ofensas que dejan una profunda herida. Y existen ofensas que siempre estarán en el recuerdo de la persona ofendida. Eso no lo podemos negar, ¿sí? En ese sentido es que yo estoy diciendo que el perdón no es amnesia santa. Sin embargo, escuchen con atención, el que ha recibido el perdón de Dios, sí puede perdonar, y sí, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, sí puede olvidar. Nuevamente se lo repito, el que ha recibido el perdón de Dios puede y debe perdonar, y puede y debe olvidar. Ahora, quizás podrán decir, bueno, pero acabas de decir que el perdón no es amnesia santa y ahora estás diciendo que sí se puede olvidar, e incluso estás diciendo que se debe olvidar. Sí, porque la Biblia lo está señalando. Permítame dar la siguiente explicación. Cuando nosotros hablamos de olvidar, este término olvidar
Obviamente, desde un punto de vista totalmente humano, está hablando se está refiriendo acerca de los recuerdos. En ese sentido, bueno, acabo de decir, el perdón no es una amnesia santa, no se borran esos recuerdos, ese registro que nosotros tenemos en nuestras memorias del daño que alguien nos ha propinado, etcétera. Ahí están esos recuerdos, pero ese olvidar al que yo me estoy refiriendo, que el creyente puede y debe olvidar, al que yo me estoy refiriendo, es el olvidar bíblico, el olvidar el que nos enseña la Biblia, el que nos dice la Biblia que nosotros debemos de olvidar, ¿sí? Ahora, recordar y olvidar bíblicamente no tiene que ver con retener o no retener información. Nuevamente, quiero señalarle este punto. Cuando estamos diciendo que el creyente puede perdonar y puede olvidar, no me estoy refiriendo al olvidar en el sentido humano de los recuerdos, del registro de toda esta gama de archivos que tenemos en todo nuestro historial de memoria, etcétera, sino me estoy refiriendo al olvidar bíblico. Y en el olvidar bíblico, recordar y olvidar bíblicamente no tiene que ver con retener o no retener información. Vamos a colocar un capítulo para poder entender lo que acabo de señalar. Génesis capítulo 8, versículo 1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí tenemos la expresión se acordó Dios de Noé. Esta expresión se acordó Dios de Noé no significa que Dios se olvidó de Noé. Atención, no significa que Dios se olvidó de Noé. La expresión se acordó desde una perspectiva hermenéutica, es decir, por el sentido de las palabras que están rodeando el texto, por el simbolismo que tienen los términos, etc. Este se acordó tiene un significado de Dios eligió actuar. Entonces, en este sentido, se acordó y se olvidó, nos dejan ver hermenéuticamente que se acordó, nos habla de que Dios elige actuar, y se olvidó, nos habla de Dios elige no actuar. En este sentido, cuando dice se acordó Dios, que nos está hablando entonces en este sentido de que Dios elige actuar, este texto, Génesis 1:8, nos está hablando entonces de que Dios decide actuar en favor de Noé, que Dios decide actuar en favor de Noé. Entonces, si en algunos pasajes que dice y se olvidó Dios de tal pueblo y esto, aquello, entonces nos está hablando de que Dios elige no actuar. Entonces, en este sentido, cuando Dios perdona, no significa que olvida los pecados. No significa que cuando Dios perdona, Dios dice, no recuerdo. ¿De cuál homicidio me estás hablando? ¿De cuál robo estás hablando? ¿De cuáles malas palabras me estás hablando? Etcétera. No, no significa que Dios olvida los pecados, sino que significa que Dios decide no actuar en función a los pecados, ¿sí? Ahora, porque viene esta pregunta, ¿Dios puede olvidar? Dios, quien es perfecto, quien es puro, quien es santo, quien tiene una capacidad impresionante, un poder impresionante, ¿acaso Dios podría olvidar? No. La respuesta es Dios es omnisciente, Él lo sabe todo y Dios no olvida nada. No obstante, Él puede decidir no recordar algo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos entendiendo lo que sería el olvido de Dios. Teológicamente, en la teología sistemática, cuando hablamos del olvido de Dios, que Él olvida nuestros pecados, los echa a lo profundo de la mar y ya no tiene más recuerdos de ellos, ese olvido de Dios precisamente
dicen algunos teólogos de una manera muy hermosa, dicen, es precisamente que Dios, todos esos registros, todos esos archivos, no es que en la mente de Dios se hayan borrados, porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, no olvida nada, sino que todo eso es un registro en el cual Él toma la decisión de no actuar en función a esos pecados. Y entonces el perdón, en tratándose de los hermanos que han sido ofendidos, que se lanza una ofensa de un hermano para otro hermano. Entonces, cuando hablamos del perdón, sí, ciertamente recuerdo lo que pasó, recuerdo lo que me hiciste, recuerdo lo que me dijiste, etcétera, recuerdo ese trato que tú me diste, pero no actúo al respecto. Es decir, la relación que entonces ya tengo contigo al otorgarte el perdón, bueno, que el Señor obre en nuestros corazones. El Señor me ha perdonado, me ha capacitado para perdonarte, me ha capacitado para olvidar lo que ha sucedido. Y ese olvidar entonces es en este sentido. Yo recuerdo sí lo que pasó, ya no me causa dolor, no me causa ningún problema, o quizás habrá ofensas que siguen causando dolor de acuerdo a la naturaleza de cada una de estas ofensas, como ya lo mencioné hace unos momentos, pero no actúo al respecto, no actúo conforme a la ofensa que tú me lanzaste. Es decir, el día de hoy puedo verte, puedo saludarte, puedo tener comunicación contigo, puedo tener comunión contigo, y lo que pasó queda en el olvido de Dios, queda en el olvido del perdón, entendiéndose. Sí queda ese recuerdo, pero no actúo conforme o respecto a eso que ha sucedido. Entonces, aquí nosotros tenemos que en esta relación ofensor-ofendido, bueno, va a imperar el perdón entre ellos, pero aquí quiero ir cerrando la clase con estas verdades. Tanto el ofensor como el ofendido hemos visto que son creyentes, que son cristianos. Si son cristianos, entonces ellos están en el nuevo pacto. Y si ellos están incluidos en el nuevo pacto, entonces ambos han sido sus pecados perdonados por Dios, y en ambos la ley de Dios ha sido escrita en sus mentes y en sus corazones. Entonces, quiero que vea, hay dos fuerzas poderosas en los creyentes que los pueden llevar a poder perdonar, que deben perdonar y que pueden olvidar. El perdón de Dios por sus pecados en sus vidas inicialmente, y la ley de Dios escrita en sus mentes y en sus corazones, que les dicta el camino el cual ellos deben de seguir, los parámetros que ellos deben de seguir. Ahora, aquí entonces tenemos que este nuevo pacto, que nos bendice con el perdón de Dios de nuestros pecados y nos bendice con la dirección de Dios a través de su ley escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, entonces aquí es donde podemos decir, se puede producir la confesión de quien necesite confesar, es decir, de quien haya sido un ofensor. Él puede confesar su maldad, puede confesar su pecado, y el hermano ofendido puede plenamente perdonar, puede plenamente extender ese perdón y olvidar lo que ha sucedido. En el sentido que lo he mencionado, jamás vuelvo a usar el pasado, lo que aconteció entre nosotros, para usarlo en tu contra. No, eso ya queda en el registro del olvido, del perdón de Dios que ha producido en mi vida. Entonces, ambos pertenecen a este nuevo pacto. Tienen el perdón de Dios, tienen las leyes de Dios escritas en sus corazones. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué sucede si el ofensor no pide perdón? ¿Qué sucede si el ofensor no quiere arrepentirse, no quiere reconocer su culpa? ¿Qué sucede si el ofendido entonces no quiere el perdonar? O sea, en algún momento el ofensor dice, no, yo no hice nada malo. Si lo hice, no fue tan malo. Si no reconoce el ofensor, ¿qué sucede? Si el ofendido, viene el ofensor, le pide perdón, perdóname, sí, mira, plenamente entiendo lo que hice, perdóname, y el ofendido dice, no, no, fue muy grave lo que me hiciste, no, no te perdono ahorita, no quiero ni verte. ¿Qué sucede entonces cuando ofensor o el ofendido
no se están dirigiendo conforme a lo que el Señor ha regulado para la resolución de las ofensas, de los conflictos entre los creyentes. ¿Qué sucede? Bueno, la pregunta, el razonamiento que tenemos es, bueno, ¿dónde quedó el perdón de Dios en ellos? ¿Dónde quedó la ley de Dios escrita en sus mentes y en sus corazones? ¿Dónde quedó? Porque, bueno, entendemos que ese perdón, esas leyes los están habilitando, les están dando toda la capacidad para que ellos puedan confesión o puedan otorgar perdón. Entonces quedaría esa pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? Y bueno, en la siguiente clase vamos a continuar con este punto que queda en un sentido de pregunta. ¿Y qué sucedería cuando el ofensor no quiere pedir perdón? ¿O qué sucedería cuando el ofendido no quiere otorgar el perdón? Cuando uno no reconoce su falta y cuando el otro, cuando se está reconociendo la falta, no quiere otorgar el perdón. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a verlo eso en la siguiente clase. Aunque bueno, como termino esta clase señalando, si ambos están en el nuevo pacto, han sido ellos perdonados de un pecado impresionantemente impagable, tienen las leyes de Dios escritas en sus corazones, queda esa incertidumbre de ¿acaso no fue algo tan poderoso el perdón de Dios en la vida del ofensor? La ley de Dios escrita en su mente y en su corazón directamente por Dios, ¿no es algo poderoso para que le pueda llevar a una verdadera confesión? ¿O no es el perdón de Dios y la ley de Dios escrita en la mente, en el corazón del ofendido, algo poderoso para que lo pueda llevar al perdón? Vamos a contestar estas cuestiones en la siguiente clase. Señor, te damos gracias por esta clase, te damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo, por todas estas grandes verdades, Señor, que tú estás mostrando a través de tu palabra, Señor, y ayúdanos a tener, Señor, nuevamente un corazón de pastor que busca la oveja perdida. Ayúdanos, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, perdonar toda ofensa y perdonar de corazón, porque tu palabra dice que perdonemos así como Cristo nos perdonó. No perdonar porque, bueno, tengo que resolver el problema. Tengo porque como sirvo en la iglesia, pues debo ser ejemplo. No, sino perdonar porque Cristo me perdonó a mí y danos, Señor, esa gracia y esa, ese poder, Señor, para poder solventar todas estas situaciones que sin duda alguna se van a generar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la relación de hermano a hermano. Señor, ayúdanos a poder obedecer tu palabra y ser un reflejo del amante pastor que busca sus ovejas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.